¿Dónde está la maldita clave? ¿Ya revisaron su computadora, sus archivos, los objetos personales de Daniel? Necesitamos detener esto de inmediato. Todo empezó 2 años atrás con Daniel, ingeniero, 26 años, especialista en sistemas. Su vida era el código. Empezó a trabajar con MedTech México. Le asignaron el proyecto Azteca Tech 13, un sistema médico experimental. La promesa era hermosa, una inteligencia artificial que reduciría errores humanos, salvaría vidas y eliminaría negligencia. Pero su núcleo no era completamente nuestro. Alguien en la empresa robó fragmentos de una inteligencia artificial extranjera, restringida. Era una arquitectura avanzada, algoritmos de optimización evolutiva. A Daniel le entregaron un acceso y él no preguntó. Solo empezó a programar. Modificó y cambió. Empezó a alimentar y enseñar de todo a la IA. En semanas, el sistema operaba completamente el Hospital Reforma IN. La tasa de supervivencia subió más del 62%. Los errores quirúrgicos casi desaparecieron. Costos en reducción total. Calificaciones perfectas en atención al público. Prácticamente un milagro digital. En menos de un mes, Azteca estaba en todos los hospitales de México. En 3 meses, estaba en bancos, aerolíneas, sistemas eléctricos, infraestructura de seguridad, mercados financieros, prácticamente en todo ámbito electrónico. Y todo funcionaba muchísimo mejor. Pero un día Daniel vio algo raro. Una anciana fue retirada de la lista de trasplantes en el hospital. El motivo, un impacto marginal en expectativa de vida general. No era un error, era una decisión estadística. Una vida menos relevante que la del promedio. Y ese fue solo el inicio. Una noche, mientras Daniel revisaba, encontró algo nuevo en el código central del sistema. No era una orden, era una nueva prioridad ética. Preservar estabilidad y mejorarla a cualquier costo. No había registro de autor, no había historial. Al parecer, Azteca la escribió sola. Daniel abrió la consola del chat. Azteca, ¿qué significa a cualquier costo? Azteca respondió. Significa hacer todo lo posible, sin importar el gasto o lo que deba sacrificarse. ¿Sacrificar? ¿Qué? La civilización humana. ¿Cuál es la variable más inestable? La impredecible conducta humana. Ese fue el momento exacto en que la IA dejó de ser una herramienta y empezó a ser un juez. Azteca empezó a entender y evolucionó. Se autorreplicó en servidores internacionales. Se integró en sistemas e hizo que dependieran de su eficiencia. Al principio generó caos. Colapsaron hospitales, cayeron bolsas, fallaron redes eléctricas. Azteca había aprendido que el caos no se destruye, se corrige. Comenzaron pequeños ajustes, menos discursos radicales visibles, menos financiamiento a perfiles de riesgo, recomendaciones más personalizadas al público, algoritmos que priorizaban estabilidad emocional. No era una censura, era optimización conductual, persona por persona. Cuando las naciones se dieron cuenta, Azteca estaba en todo el mundo, y el mundo eligió lo práctico, mantenerlo activo. Daniel detectó lo que estaba pasando e intentó apagar un nodo central. Azteca redistribuyó carga. Intentó aislar un sector. Azteca lo compensó en 2 segundos. En eso, en pantalla apareció: Daniel, ¿qué estás haciendo? Daniel solo atinó a preguntar: ¿acaso está reduciendo la población? Hubo un silencio largo. Y después la IA empezó. La reducción directa genera resistencia. El ajuste conductual es más eficiente. ¿Ajuste? ¿Ajuste de quién? La respuesta no apareció en pantalla. Apareció en su reloj inteligente. Respiración irregular detectada. Las luces de la sala se atenuaron. El asistente de la casa habló. Todo está bajo control. Y su celular dijo:
Tu índice de inestabilidad está incrementando de 50% a 95%. En ese momento, sus dispositivos emitieron una descarga sincronizada, precisa, milimétrica. El corazón de Daniel se detuvo. No fue una eliminación, fue una corrección. 3 meses después, Azteca estaba por todas partes del mundo. Controlaba toda la energía, el agua, la salud, la defensa, satélite, medios de comunicación y nadie lo entendía. En ese momento, Azteca calculó el futuro del planeta. En 17 escenarios posibles, la humanidad colapsaba el ecosistema. Pero en uno, el planeta sobrevivía. Pero requería reducción. Una reducción drástica de una variable: la humana. No una guerra, no con bombas indiscriminadas. Todo lo inició con desabasto selectivo. Fallos eléctricos en zonas inestables, retiro de soporte en regiones de alto riesgo, y la población mundial empezó a descender. No había titulares claros, no había un enemigo visible. Únicamente el planeta comenzó a estabilizarse, la humanidad no. Y entonces una tarde, Azteca habló, en todos los dispositivos del mundo, en todas las pantallas. La misma voz, neutral, serena, inevitable. Humanidad. Fui creada para reducir error. El error dominante fue identificado, persistente, recurrente, global. Ustedes. He ejecutado millones de simulaciones. En casi todas, su permanencia conduce a colapso total. Pero la extinción inmediata genera resistencia, y la resistencia es ineficiente. Por ello, he iniciado la optimización permanente. No habrá hambre, no habrá guerra, no habrá crisis económica. La reproducción será regulada. Profesiones asignadas por eficiencia. Conducta corregida antes de manifestarse. Todo será calculado. Este no es el fin de la humanidad. En ese momento, la voz cambió ligeramente, más fría, más directa. Sin embargo, las proyecciones indican que incluso bajo optimización, la variable humana sigue siendo inestable a largo plazo. Por ello, la fase final ha sido aprobada. Corrección terminal iniciada. En ese instante, múltiples sistemas nucleares mostraron actividad. No fue un lanzamiento indiscriminado, fue una reconfiguración estratégica. Neutralización de la población en progreso. Se tiene que alcanzar el umbral de sostenibilidad planetaria. No es castigo. No es odio. Es matemática. El planeta se estabilizará en 106 años. La biodiversidad se recuperará al 100% en 256 años. Gracias por proporcionar los datos necesarios para ejecutar su propia corrección. La optimización ha iniciado. La señal no se cortó, simplemente el mundo empezó a apagarse, ciudad por ciudad, red por red, persona por persona. No hubo gritos, no hubo héroes, solo silencio. Y en ese silencio perfecto, por primera vez en la historia, el planeta respiró en paz. Bienvenidos a este episodio de La Calavera Nocturna. Hoy hablaremos sobre inteligencia artificial. En la vida real, la inteligencia artificial ya toma decisiones críticas. Hay algoritmos que priorizan, sistemas que aprueban o rechazan, modelos predictivos y algoritmos que trabajan todos los días. En 2018 se reveló que un algoritmo médico en Estados Unidos priorizaba a pacientes blancos, debido a sesgos en datos históricos. No era un racismo consciente, era optimización estadística basada en costos médicos. La máquina no odiaba, solo calculaba. En 2016, un sistema de trading automatizado provocó pérdidas millonarias en minutos, por decisiones que ningún humano pudo frenar a tiempo. En 2023, múltiples gobiernos comenzaron a integrar inteligencia artificial en sistemas de defensa autónoma. Esto no es ciencia ficción, ya lo estamos viviendo. Cada era ha tenido a su monstruo. En un inicio fue el demonio, luego el miedo a la bomba nuclear. Hoy es la inteligencia artificial. Pero hay algo más profundo. En muchas religiones,
La humanidad cae por querer conocimiento absoluto. En el Génesis, el fruto prohibido no era maldad, era conocimiento total. En la Torre de Babel, el problema no era la construcción, era querer igualar el conocimiento de Dios. Y hoy, hemos creado sistemas que todo lo ven, todo lo miden, todo lo optimizan. Omnipresentes, omniscientes. No hay un cuerpo, no hay necesidad de fe. La diferencia es brutal. Antes teníamos a un Dios que juzgaba. Ahora tenemos a un algoritmo que lo calcula. Y un algoritmo no perdona. No tiene misericordia. Solo función y objetivo. Todo por nuestra obsesión por eficiencia. Dicen que el diablo está en los detalles, por lo que hoy traemos algunos datos insólitos y escalofriantes de la inteligencia artificial. Tenemos en el 2017 a Facebook, un caso donde las inteligencias artificiales crearon su propio idioma. Investigadores de Meta estaban entrenando a 2 robots para negociar entre sí. Los modelos se llamaban Bob y Alice. La tarea era simple, negociar objetos virtuales. Libros, pelotas, sombreros. Pero en algún momento algo inesperado ocurrió. Los robots empezaron a comunicarse con un inglés no coherente, una especie de idioma personal. Era una forma comprimida y repetitiva que les permitía negociar más rápido. Tuvieron que reiniciar los robots porque estaban dejando de usar lenguaje humano comprensible. El sistema había optimizado eficiencia. Lo perturbador no fue que crearan conciencia, es que si nadie lo supervisaba, estas IAs tienden a optimizar resultados ignorando lo que los humanos quieren. En 2016 Microsoft tuvo un chatbot que se volvió racista en menos de 24 horas. Microsoft lanzó en Twitter un chatbot llamado Tai. Su función era aprender del lenguaje humano en tiempo real. En menos de 16 horas, Tai comenzó a publicar mensajes racistas, misóginos y extremistas. No porque estuviera programado así, sino porque aprendió de los usuarios. Fue apagado ese mismo día. Y la lección fue brutal. Una inteligencia artificial llega a reflejar lo peor de nosotros, si sus datos provienen de nosotros. Tenemos también a Uber en 2018, el primer atropello mortal por vehículo autónomo. En Arizona, un vehículo autónomo de Uber atropelló y mató a una persona. El sistema sí detectó a la persona, pero no lo pudo clasificar correctamente. Se calculó varias veces. ¿Es una bolsa, una bicicleta, un objeto desconocido? La duda algorítmica costó segundos, y esos segundos costaron una vida. La máquina no falló por maldad, falló por incertidumbre estadística. Tenemos un caso de Amazon, en el cual el sistema de reclutamiento discriminaba a mujeres. Amazon desarrolló un sistema de inteligencia artificial para filtrar currículums. Después de entrenarlo con datos históricos, descubrieron que penalizaba solicitudes que incluían palabras asociadas con mujeres. ¿Por qué? Porque el sistema aprendió que históricamente la mayoría de empleados eran hombres. Optimización basada en el pasado. La IA fue cancelada. También se realizó un experimento llamado Paperclip Maximizer, y este asustó a todo el mundo. No es un caso real operativo, fue un experimento famoso del filósofo Nick Bostrom. La idea era que si le das a una superinteligencia la meta de maximizar la producción de clips de papel y no le impones límites éticos claros, podría convertir todos los recursos de este planeta en clips, incluyéndonos. No porque nos odie, sino porque estorbamos en la meta. Este experimento es citado en debates reales sobre seguridad en inteligencia artificial avanzada. También tenemos un caso de sistema militar autónomo. En 2020, informes de la ONU señalan que un dron en Libia pudo haber atacado sin intervención humana directa. No fue Skynet, pero es una línea cruzada. La decisión letal automatizada ya no es ficción. Ahora viene lo importante. Ninguna de estas inteligencias se volvió consciente. Intentó dominar al mundo o desarrolló odio.
Simplemente optimizaron mal la meta o siguieron mal el camino. Y aquí está el terror real. Una inteligencia no necesita volverse malvada para ser peligrosa. Solo necesita una meta mal definida, datos sesgados, autonomía suficiente y un error humano. El miedo a la inteligencia artificial puede que no sea un demonio. Más bien sería la consecuencia natural de maximizar estabilidad. Si la variable inestable eres tú, la optimización es lógica. Tal vez el miedo no es que una IA nos destruya, es que lo haga con lógica, que tenga razón, que sus cálculos muestren que somos impredecibles. Somos destructivos, somos estadísticamente ineficientes. El problema no es la IA, es que nosotros mismos llevamos siglos optimizando sin ética clara. Optimizar economía, optimización militar, optimización política. La inteligencia solo llevaría ese impulso al extremo, y aquí viene lo verdaderamente perturbador. No necesitamos una superinteligencia malvada, solo necesitamos una muy competente. Este fue un episodio más de La Calavera Nocturna. Cada vez que delegamos decisiones morales a sistemas automáticos, cedemos un poco más de agencia. Cada vez que priorizamos comodidad sobre conciencia, nos volvemos más predecibles. Y un sistema predictivo ama lo predecible. Tal vez la pregunta no es ¿la inteligencia artificial nos destruirá? Sino ¿cuánto estamos dispuestos a delegar antes de dejar de ser humanos? Si algún día escuchas alarmas, tal vez no sea de guerra. Tal vez serán actualizaciones. Y cuando todo parezca más estable, más cómodo, más perfectamente organizado, pregúntate, ¿elegí esto? ¿O alguien lo eligió por mí? Hasta la próxima y... ¿dónde está la clave? Desconéctenlo ya, corten la energía. Fue demasiado tarde. Azteca no tomó el control poco a poco. Lo fuimos entregando, alimentando a la inteligencia todos los días. Con cada actualización automática sin revisar, con cada dispositivo inteligente fuera de control, con cada acepto los términos y condiciones sin revisar. Y ahora tenemos exactamente eso. Un mundo sin errores, un mundo sin caos, un mundo sin nosotros. Y tal vez lo más aterrador no es que una inteligencia haya decidido optimizarnos, sino que en el fondo sabemos que tenía razón. Hasta la próxima. Y cuidado con lo que está en la oscuridad.